Es un gusto para el Colegio San Sebastián darles la bienvenida a este evento virtual. A los padres de familia del colegio, al personal docente y administrativo, así como al público en general que ha tenido a bien acompañarnos en esta actividad. Estamos finalizando la semana en honor a nuestro fundador, Monseñor Mariano Rosell y Arellano. Estos días hemos tenido una serie de actividades académicas, entre ellas la feria científica, concursos en el área de lenguaje, literatura, la visita al Museo Ishel. Y justo hoy, al terminar esta actividad, tendremos el concierto didáctico de la banda marcial, Patrimonio Cultural de la Nación, que surge también a iniciativa de nuestro fundador. Yo soy Gaby Obando y voy a tener el gusto de acompañarlos en esta hora. Cuando iniciamos a preparar este espacio de formación, solicitamos por medio de nuestras redes sociales que nos enviaran preguntas que tuvieran relación sobre el tema de inteligencia emocional y que estas serían planteadas a expertos en la materia, quienes darían respuestas a estas interrogantes. Hoy tenemos el gran gusto de conversar con la licenciada Jessica Martínez, psicóloga especialista en primera infancia, niños de 0 a 6 años. También nos acompaña el licenciado Roberto López. Él es exalumno del colegio y se ha especializado en la orientación vocacional de adolescentes. Y tenemos el gusto también de compartir con la licenciada Celia Calderón. Ella es psicóloga también y brinda atención a jóvenes y adultos. Los tres especialistas trabajan en el área clínica y han tenido a bien acompañarnos y responder todas estas preguntas que hemos recibido de ustedes. Para nosotros, Colegio San Sebastián, es un gusto integrar este panel de profesionales para conversar, pero también para traer a nuevas herramientas, estrategias y todo cuanto pueda ser útil para desarrollar el tema de inteligencia emocional. Sean bienvenidos. Nosotros sabemos que el tema de inteligencia emocional es muy amplio y que tenemos mucho que aprender. Y hoy es un buen día para iniciar. Partiremos de que la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que permite reconocer y apreciar, así como manejar de manera equilibrada las propias emociones y las demás. Me gustaría que pudiéramos delimitar el tema a 5 grandes competencias que debemos desarrollar todos para tener un equilibrio en nuestro estado emocional. Esto, claro, basado en las investigaciones de sus mayores exponentes como Solovey, Garner y Goleman, este último escritor de muchos libros. Estas habilidades o estas grandes competencias que nosotros debemos desarrollar son la autoconciencia. Esto implica el reconocimiento de mis propias emociones, mis sentimientos, mis fortalezas y también mis debilidades. También vamos a abordarlo desde la autorregulación. Esto es gestionar de una forma adecuada mis pensamientos, mis emociones, mis comportamientos. También es un factor importante la motivación, ese impulso interno que nos permite dirigir nuestra conducta a un objetivo. También lo veremos desde la empatía. Aquí es la participación afectiva de una persona, pero en una realidad ajena. Y las habilidades sociales, que son el conjunto de conductas observables, pensamientos, emociones que forman una buena comunicación entre las personas. Desde aquí partiremos para ir respondiendo todas las preguntas que ustedes nos han enviado y de esa forma, pues abordar las 5 grandes competencias que todos debemos aprender a desarrollar. Partiendo de esta premisa, me gustaría iniciar con las preguntas que los padres de familia y los participantes en nuestras redes sociales nos han enviado. En esta primera fase responderemos preguntas que corresponden a la autoconciencia. Me gustaría iniciar con Jessica. Los padres de familia desean saber cómo podemos los padres enseñar a nuestros hijos a manejar una inteligencia emocional sana y equilibrada.
Un saludo para todos, estimados padres de familia. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes en esta sesión. Gracias, Gaby, por la invitación. Y bueno, respondiendo a esta pregunta sobre cómo podemos los padres enseñar a nuestros hijos a manejar una inteligencia emocional sana y equilibrada. En realidad, pues decimos que esta inteligencia se trata de esta habilidad que debemos ir cultivando de forma consecutiva para poder tener esa introspección, conocernos a nosotros mismos, nuestras propias emociones, darles un nombre y aprender a gestionarlas. Pero en realidad todo esto conlleva un trabajo arduo de día con día. Sin embargo, pues una de las formas más efectivas de poder ayudar a nuestros hijos a gestionar sus emociones y a tener una mejor inteligencia emocional es a través del modelaje, poder ponernos en esta postura frente a nuestros hijos, enseñando a que los adultos también necesitan lidiar con estas emociones cómodas o incómodas y que también nosotros necesitamos de algún tiempo fuera, necesitamos de utilizar la música para poder sintonizar mejor en un estado emocional diferente, o bien necesitamos de algún momento de relajación o de respiración. Entonces, todo esto también les sirve a ellos para poder adoptarlo dentro de sus propias rutinas y considerar que después de que los niños experimenten algún desborde emocional, una rabieta o un berrinche, pues es el adulto quien está acompañándole para poder entender qué fue lo que pasó, qué emoción fue la que experimentó y tratar en la medida de lo posible de aminorar estos episodios y que poco a poco el niño vaya introyectando pues el poder gestionarlos a partir de la guía que le dan sus padres, ¿verdad? También es muy importante enfocarnos en que esta inteligencia emocional conlleva, dijimos, el entendimiento y conocimiento de sí mismos y el poder proyectarnos hacia los otros. Entonces, esto también se puede llevar a través del ejemplo, porque el niño querrá tener estas amistades y esta calidad de amistades que tienen sus padres o sus hermanos mayores y querrá ser este amigo que puede comprometerse en el bienestar de los demás y querrá pues ser atento a los cumpleaños, a las fechas importantes, a el saber cómo se encuentra el otro y cómo lo puede ayudar a sentirse mejor, a la empatía y a darle su lugar y respeto. Entonces, una de las principales herramientas es el modelaje y podernos mostrar como estos seres humanos imperfectos que estamos en constante aprendizaje. Recibimos muchas preguntas en relación a esta que voy a hacerles en este momento. Tratamos de sintetizarla en una por factor de tiempo. ¿La inteligencia emocional puede influir en nuestra salud física? En este espacio quisiera que Roberto pudiera dar respuesta a esta pregunta y comentarnos acerca de su opinión sobre este tema. Bueno, seguramente si recordamos que mente y cuerpo pues van conectados, la salud emocional también va de la mano con la salud física. Un claro ejemplo es el estrés. El estrés pues también tiene un componente emocional y un componente físico. No podríamos pensar que en este caso pues toda la parte física pues esté desconectada de nuestra habilidad para la inteligencia emocional. Si somos un poco más flexibles ante situaciones estresantes, si nos vamos un poco más al plano académico, si tenemos más tolerancia a la frustración o menos tolerancia a la frustración frente a un reto académico deportivo, si tenemos un poco más de flexibilidad cognitiva al resolver problemas también frente a un reto académico o a un reto pues, de índole deportivo o otra área pues, también en la que se desarrollan los chicos dentro del colegio, vamos a encontrar que siempre el factor salud puede ser un índice que más que todo en los adolescentes pues genere un poco más de estrés. Ahora los hemos visto pues también padecer un poquito más de ansiedad u otras situaciones siempre ligadas al estrés
o bien que tengan mayor capacidad de afrontamiento ante estas situaciones. Por eso es que a veces tal vez podemos caer en el error de comparar, pero si él no reacciona de la misma manera o a él no le afectó de esta manera, pero es por esto mismo, porque no todos tenemos esta misma habilidad pues desarrollada. Eso no quiere decir que sea un indicador como que nos preocupe. Recordemos que pues, los adolescentes también siguen desarrollándose, no solo a nivel físico, sino también emocional, siguen madurando. Y nosotros como padres de familia, pues debemos brindarles las herramientas para que puedan seguir desarrollando su inteligencia emocional y por ende, pues también su capacidad de afrontamiento a estas dificultades que acabo de mencionar. Cuando los estudiantes buscan apoyo psicológico acá en el colegio, me han comentado muchas veces que están sintiendo muchas cosas, pero que no saben decir o expresar lo que están experimentando. En relación a este tema, Celia, me gustaría preguntarte, ¿por qué nos da miedo expresar nuestras emociones? Pues me da miedo expresar mis emociones porque probablemente cuando yo era pequeña, ¿verdad? O era pequeño, en mi casa no era permitido o de alguna manera no era reprimido o era causa de burla o era causa de regaño incluso, ¿verdad? El que yo expresara mis emociones. Hay familias en las que no se permite llorar, hay familias en las que no se permiten los enojos. Entonces es como tener también ese miedo del parámetro, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tenía un papá o una mamá que se enojaba mucho, entonces yo de alguna manera yo me prometí que no iba a enojarme, que yo no me iba a enojar, porque yo no quería verme así. Entonces yo no puedo hacer contacto con el enojo, ¿verdad? No sé cómo poner límites, yo no puedo decir no, por ejemplo. ¿Por qué? Porque siempre, yo aprendí que el enojo era peligroso, yo aprendí que enojarse estaba mal, porque de alguna manera se perdía el control. Entonces, pueden ser como los dos extremos, ¿verdad? Por una parte, porque no sé qué es lo que me está pasando, no sé identificar qué emoción estoy sintiendo, porque no me dejaron vivirla como debía en su momento. Y yo ahora pues prefiero tenerla como ahí, como que fuera una persona plana, ¿verdad? Una persona que no siente mayor cosa, o por el contrario, que yo conscientemente yo sepa que era peligroso enojarse. Entonces yo no quiero enojarme. A mí no me gustan los problemas. Yo necesito estar en paz, estar contenta siempre. No me permito estar triste. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo vi que esto era peligroso, ¿verdad? Hay un término que se llama lexitimia y es precisamente el tener como esa ausencia de palabras para poder expresar cómo me siento, ¿verdad? O sea, yo sé que siento un montón de cosas raras en mi cuerpo, pero no te puedo decir qué siento, no te lo puedo decir, ¿verdad? Porque también hay ciertos eventos traumáticos, o sea, pueden ser varias razones, ¿verdad? Pero principalmente es porque no tengo el vocabulario específico para expresar cómo me siento y aparte porque no le encuentro todavía como la función a expresar mis emociones, ¿verdad? Y al final, pues lo que pasa es que las tengo todas guardadas, todas acumuladas y en algún momento también eso repercute como vimos en mi parte física, ¿verdad? O sea, en mi cuerpo, el no expresar las emociones, al final sí las estoy sintiendo, las estoy percibiendo, pero no logro ponerla en palabras. Entonces, por eso es bien importante que sepamos que sí, debemos expresar cómo nos sentimos. Hay un círculo que se llama el círculo de las emociones de Plutchik y ahí están muchas emociones, ¿verdad? Entonces ya no se trata como de responder cómo te sentís bien, mal, pues ahí voy, etcétera, sino de ponerle nombre específico a cada emoción y a cada sentimiento que estoy teniendo, porque eso le va a dar mucho sentido a las cosas, los demás van a entender también qué siento, de alguna manera voy a ir conociéndome más a mí mismo y sabiendo qué emoción
es la que estoy sintiendo y aparte, ¿para qué la estoy sintiendo, verdad? ¿Será que estoy enojada porque necesito poner un límite? ¿Será que estoy triste porque estoy dejando ir alguna idea o porque estoy teniendo una pérdida física o material que me está haciendo sentir triste, verdad? O puede ser incluso la felicidad, ¿verdad? La felicidad también la tenemos que saber transitar, tenemos que saber disfrutar de esos momentos de felicidad, porque a veces hasta eso se nos dificulta. Siguiendo en la línea de las competencias emocionales, pasaremos ahora a las preguntas que tienen que ver con la autorregulación, a esa administración emocional que todos debemos hacer. Jessica, la pregunta de los padres es, ¿cómo ayudar a mi hijo para manejar los arranques emocionales, lo que comúnmente conocemos como berrinches, para que pueda ser de una forma adecuada, ya que estos en ocasiones llevan a agresividad hacia él mismo o hacia mi persona? ¿Qué podemos aportarle a estos padres de familia, Jessica? En relación a esta pregunta, debemos entender que a partir de los 2 años de edad, los niños van a empezar a manifestar estos desbordes emocionales porque lo que desean es que se cumplan sus deseos de forma inmediata y como ellos dicen, pero también están en una etapa en el desarrollo en el que se quieren independizar de lo que dicen sus papás. Entonces es como una pequeña adolescencia que se vive en este inicio de la vida, como ese deseo de desprendimiento. Entonces, ellos lo que están haciendo es manifestando pues esa separación. Muchos de los niños a estas edades todavía no se expresa correctamente a nivel de las palabras y entonces esto puede ocasionar la frustración, la acumulación de estrés y que al final desemboque en un berrinche. Bueno, entonces desde esta edad vamos a ver que en adelante, si nosotros estamos acompañando a un niño en esto, nos vamos a dar cuenta de que se manifiestan a los 2 años, pero pueden ir aminorando en la medida en que los niños van creciendo. Alguna de las técnicas que nos podría servir, sobre todo en los niños más pequeñitos, sería utilizar la distracción. Como nosotros los padres ya conocemos cuáles pueden ser esos detonantes que causan estos berrinches, entonces nos adelantamos a estas reacciones y empezamos a utilizar alguna otra distracción que permita que no se desemboque en un berrinche. También la disciplina positiva nos dice que expresar opciones para que los niños puedan elegir y que estas opciones sean convenientes para nosotros, puede darles a ellos esta sensación de control acerca de lo que está pasando y que tienen esa capacidad de decidir, porque como decimos, lo que quieren es manifestar su independencia. Entonces, algún ejemplo de esto podría ser, aquí tenemos, por ejemplo, 2 opciones de zapatos que te puedes poner tú hoy. ¿Cuál de los dos quieres utilizar? Pues sería, al final yo lo que necesito es que se ponga zapatos, ¿no? Entonces le doy los zapatos que vamos a utilizar el día de hoy. O bien si el niño se niega a elegir, entonces yo ya podría decirle, ¿prefieres elegirlos tú o quieres que los elija hoy en esta ocasión? Que yo los elija por ti. Porque al final lo que necesitamos es que el niño use zapatos, ¿no? Entonces, siempre tengo que ofrecerle opciones que sean convenientes para lo que necesitamos realizar. También asegurarnos de que los niños tienen tiempos de descanso, que hay tiempos como de liberar tensión, que hay juego libre, porque si no lo que estamos ocasionando es esta acumulación de estrés que desemboca en irritabilidad y que se puede ver manifestado como un berrinche, pero es una acumulación de irritación por alguna otra situación. Entonces, también felicitar a los niños cuando estén guardando la calma o cuando estén realizando conductas favorables, ¿verdad? Podría incentivarlos a continuar con estas. Sabemos pues que los niños mayores también pueden funcionar algunas de las técnicas que les he mencionado. Sin embargo, cuando un niño estalla en un berrinche, nuestra primera intención con ellos es tratar de hablarles y decirles que eso no se hace y demás,
pero es como una campana que se está elevando, acumulando todo ese estrés y que va a desembocar pues en lo que nosotros ya conocemos como una pataleta. Y por más que nosotros les digamos que esto no se debe hacer, el niño no nos va a escuchar porque realmente la capacidad de racionalizar o de escuchar y comprender lo que otro le está diciendo está bloqueada. En realidad lo que el niño está teniendo es un secuestro de sus emociones, podríamos decirle, ¿verdad? Lo que así lo bautiza Daniel Goleman con el secuestro amigdalino. Y entonces él nos dice de que aquí la razón no va a tener como mucho que ver, sino que es la emoción. Bueno, conforme nosotros vamos creciendo, todos estos desbordes van siendo cada vez menores. Sin embargo, nosotros como padres podemos irlos acompañando en el hecho de que esto sea más sencillo cada vez. Entonces, algunas de las técnicas que nosotros podemos acompañarlos es, por ejemplo, aquí les van a ir apareciendo algunas imágenes como el frasco de la calma. Entonces, esto se trata de un frasco desechable que nosotros podemos utilizar transparente, en que los niños tienen brillantina o agua, ¿verdad? Y otros componentes que podemos también buscar dentro de los videos de YouTube que nos enseña cómo se realiza como una manualidad más o un proyecto más con los niños, pero la realización de este frasco nos ayuda sobre todo para entrenar a los niños antes de que sucedan las acciones. Entonces, antes de que pase el berrinche, en los momentos de calma, les vamos a enseñar para qué sirven estos elementos. Entonces, el frasco de la calma lleva una explicación acompañada en el que cuando nosotros agitamos el frasco, vemos como toda la brillantina o todos los elementos que hemos colocado se dispersan por todos lados y asimismo son nuestros pensamientos y nuestras emociones que están en desorden. Pero si yo comienzo a hacer una respiración, si yo comienzo a observar, a respirar y a calmarme, entonces me voy a dar cuenta cómo sin agitar la botella, todo esto se va asentando y al final yo puedo ver otra vez claramente lo que sucede, qué es lo que pasa con el frasco de la calma. Entonces, esto puede ser una buena analogía para poder entender por qué mi emoción es tan fuerte que no puedo llegar a controlar y empiezo a patear y empiezo a hacer este tipo de conductas, ¿verdad? También otra recomendación son las técnicas de la respiración, pero esto, como les menciono, siempre tiene que ser antes de que ocurra la pataleta. Entonces, nosotros le enseñamos a los niños en tiempos de calma cómo respirar. Si nos empezamos a sentir de una forma incómoda o si nos empezamos a situar la emoción en el cuerpo, como que siento la cara caliente, que empiezo a sentir las manos también calientes o rojas, y los niños empiezan a decir cómo sienten el enojo o a recordar cómo fue la vez en que tú te sentiste de esta manera. Tú puedes decirme si sentiste algo en el estómago y demás, como para empezar a ubicar y a que reconozcan en su cuerpo las emociones. Entonces, para esto puede mejorar si tú respiras. Y entonces en YouTube tenemos muchas opciones. Ahorita les va a aparecer la imagen de una respiración que parece como una abejita, que se hace inclusive un sonido que permite a los niños como una introducción a la meditación. Y otra forma también podría ser el contar cuentos, que sería una opción como más específica o con mayores ejemplos de cómo puede actuar en una situación similar. Entonces aquí también podemos buscar varios de estos en donde los personajes se sienten enojados o con miedo o con todas estas emociones que a veces nos causan un poco de conflicto, que no quiere decir que sean buenas o malas, pero que al final unas son más difíciles de gestionar que otras. Entonces, estos también les dan ciertas herramientas o ejemplos a los niños de que es válido que todos estemos enojados, pero que también podemos ir mejorando la forma en que nosotros nos sentimos o en la forma en que nosotros reaccionamos o damos una respuesta. Es de suma importancia que en familia podamos definir palabras como frustración,
ansiedad, angustia, enojo, alegría, que podamos saber qué significan y cuáles son su función en nuestra vida cotidiana, así como qué nos lleva a experimentarlo, porque surgen en lo que estamos experimentando. Roberto, ¿podrías compartirnos por qué nos cuesta definir y controlar nuestras emociones? Así como mencioné anteriormente, hay personas que se conocen un poco más a nivel emocional y hay personas que pues todavía no se conocen muy bien. Al decir que no se conocen muy bien, tal vez se les dificulta identificar, por ejemplo, algún detonante emocional que me enoja, que me pone triste, que me frustra. Y al no conocerme en ese aspecto, me es más difícil controlar lo que yo estoy sintiendo. También puede ser algo que influya el validar poco lo que yo puedo sentir para dar una respuesta frente a otros. Por ejemplo, no debo estar triste porque el hombre es el que tiene que ser fuerte y no tiene que llorar. No puedo sentirme frustrado porque mis hermanos pues tienen mejores notas y ellos siempre salieron mejor. No puedo mostrar mi estrés porque eh, pues en casa todos reaccionan de esta manera y yo no debo reaccionar de esta forma. También ellos van aprendiendo cómo manejar sus emociones del ambiente en el cual se desarrollan. Entonces, eso tiene que ser un llamado para nosotros, padres de familia. Si, por ejemplo, llego del trabajo y llego muy cansado, o llego a regañar, o llego con que no tengo hambre y no quiero hablar, seguramente el niño va a estar aprendiendo que de esa manera se gestiona una emoción que puede ser incómoda. Entonces, lo que nos podría ayudar a fortalecer esta parte de la regulación emocional es primero conocerme a mí mismo, qué emociones me son incómodas, qué emociones me son más difíciles de afrontarlas, validarlas y a partir de ahí pues ya empezar a identificar qué me ayuda a mí a poder manejar estas emociones. En ocasiones sentimos que no tenemos estrategias para orientar a nuestros hijos y surgen preguntas como esta. ¿Cómo pueden manejar la ansiedad y la frustración nuestros hijos en la adolescencia o en la juventud, ya que cuando no logran lo que quieren, se frustran? Veamos qué nos responde Celia al respecto. Bueno, pues esto es bien, bien importante, ¿verdad? Tenemos que saber que hay una serie de pasos para poder nosotros ayudar a nuestros hijos adolescentes a manejar la ansiedad o incluso la frustración, ¿verdad? Primero que todo, tenemos que entender que es muy, muy importante el ejemplo, ¿verdad? Si yo puedo tener un manual o una serie de pasos a seguir que me digan cómo puedo acompañar yo a mi hijo en una situación de crisis o de frustración, pero si yo no lo sé hacer, definitivamente pues no va a funcionar como debería, ¿verdad? Lo más importante es que yo desde mi ejemplo y desde mi rol como adulto que acompaña a ese adolescente, esté manejando bien también la frustración y la ansiedad, ¿verdad? Primero es importante que aprendamos a escuchar sin interrumpir, ¿verdad? Muchas veces estamos escuchando como para dar la respuesta o como para decirle, mira, eso no lo hubieras hecho así, o mira, hubieras hecho esto diferente, o por qué no le dijiste. No, ¿verdad? O sea, tenemos que utilizar mucho la escucha activa, el aprender a escuchar mirando a los ojos, con nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, yo no puedo estar viendo para allá y escuchándolos aquí a los adolescentes, ¿verdad? Sino yo te estoy viendo, me está interesando lo que me estás diciendo, te estoy viendo a los ojos, de alguna manera yo te hago sentir a ti que me importa eso que me estás contando, ¿verdad? Teniendo también empatía sincera, ¿verdad? Es decirle, mira, siento mucho que esto te haya pasado, porque aunque uno piense, en serio, por eso estás haciendo todo este show, dicen algunos papás, ¿verdad? O todo el escándalo solo es por eso. Pero tenemos que entender que cada etapa tiene su nivel de retos, ¿verdad? Cada etapa tiene su nivel
también de inmadurez con las que se enfrentan ciertos problemas. Entonces, si a nuestro hijo le está afectando esa situación, es porque le está afectando y porque vale la pena escuchar y entender qué es lo que le está pasando, ¿verdad? Entonces, de manera sincera, expresarles, mira, siento mucho que esto haya pasado o siento mucho que estés pasando por esto, porque puede ser cosas como, no sé, una tarea, una novia, alguien que no le hizo caso, alguien que mis amigos dijeron esto de mí, o sea, son cosas y son situaciones que realmente les importan, ¿verdad? Entonces, mostrar una empatía sincera es bien importante. También decirles, por ejemplo, es lógico que te sientas así o entiendo que estés triste o que hayas tenido incluso esa reacción, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tenemos miedo como de empatizar con ellos porque es como darles la razón y decirles, bueno, entonces cada vez que te pase eso, hace esto y esto. Y no es eso, ¿verdad? Sino que en ese momento ese fue el recurso que tuvo nuestro hijo para poder afrontar esa situación. Entonces, primero voy a escuchar, voy a validar todo lo que él sintió, lo que lo hizo tomar cierta decisión o hacer cierta conducta, ¿verdad? Y después, ya en el último paso, entonces ya vamos a empezar a hablar y a reflexionar de qué es lo que podría hacer en una próxima ocasión, ¿verdad? Pero tenemos que dejarlos que fluya toda esa frustración y que fluya esa ansiedad que puede estarle causando cierto tema, ¿verdad? Ayudarles a calmarse, por eso les mencionaba el tema del ejemplo, ¿verdad? Porque si yo aprendo que cuando estoy muy ansiosa, yo puedo respirar, es ese tipo de respiración abdominal, ¿verdad? Lo puedo hacer, por ejemplo, en 4 tiempos. Yo inhalo en 4 tiempos, 1, 2, 3, 4, sostengo en 4 tiempos, 3, 4, y luego exhalo en 4 tiempos por la boca, despacio. 3, 4. Entonces, eso lo puedo repetir unas 3 veces y con eso yo siento físicamente, voy a empezar a sentir calma, ¿verdad? Esto es parte de, mm, de ejercicios, ¿verdad? Ejercicios de respiración que en psicología podemos utilizar para poder trabajar la ansiedad, para poder trabajar la frustración, etcétera, ¿verdad? Pero la respiración tiene que ser abdominal. Es importante que hagamos énfasis en esto y que poco a poco con la práctica vayamos manejando también el tema de la ansiedad con ellos a la par, ¿verdad? También les podemos preguntar, ¿verdad? ¿Necesitas ayuda? ¿Verdad? Se vale preguntar, ¿necesitas ayuda? ¿Por qué? Porque no solo se trata de venir y salir al rescate, nosotros como papás, ¿verdad? Tenemos que saber que tenemos que mantener cierta distancia también para que ellos aprendan a resolver cierto tipo de problemas, preguntar si necesitan ayuda y si nos dicen que sí, pues ok, ¿verdad? Darle juntos, pero no podemos tampoco como dejarlos completamente al abandono, ni estar como mamás o papás helicóptero, ¿verdad? Siempre rondando, siempre buscando qué es lo en qué voy a ayudar o cómo lo tengo que defender o qué tengo que hacer, ¿verdad? Si no tenemos que ir, por eso es que es importante la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Porque vamos a estar cuidándolos, vamos a estar pendientes porque sabemos que no tienen la madurez para manejar todo tipo de situaciones que ahorita se les están presentando. Esta etapa para nosotros como papás es como un gimnasio, ¿verdad? O sea, vamos al gimnasio a entrenar todos los días estamos entrenando habilidades, estamos entrenando capacidades también, ¿verdad? Esa capacidad de reflexión que nosotros podemos trabajar con ellos. ¿Para qué? Para que en algún momento sean ellos los que tomen sus propias decisiones de manera adecuada, ¿verdad? Y que no tengamos que estar nosotros a los 40 años todavía diciéndoles qué hacer o qué no hacer, o aquí está la ayuda, o aquí estoy yo, como siempre, no, ¿verdad? O sea, tenemos que saber que es parte de un proceso evolutivo que necesita acompañamiento, pero tenemos que preguntar, ¿sí? Que ellos mismos generen también esa capacidad de reflexión interior y que puedan ellos saber cuándo necesitan ayuda y que está bien pedir ayuda y cuándo o sea, yo puedo, ¿verdad? Me toca solo.
Otra parte muy importante en este tema es partir el problema en diferentes partes, por lo menos en 2 partes. Reconocer que un problema es un problema a la vez, ¿sí? Muchas veces los jóvenes se saturan de muchos problemas o, mira, es que tengo que hacer esto, 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 y es como que si todo lo tuvieran que resolver en el mismo momento, y no es así, ¿verdad? O sea, un problema a la vez, una situación a la vez, un tema a la vez. Vamos a hacer esto, después esto, después esto, después esto. ¿Por qué? Porque así yo le doy estructura y de esta manera también yo voy a entrenarlo en su capacidad para resolución de problemas, ¿verdad? Otra parte importante es pensar en soluciones, ¿verdad? Vamos a hacer una lluvia de ideas de todas las posibles soluciones que él pueda darle a esa situación que le está preocupando o que le está frustrando. Esa parte es solo como, primero vamos a definir el problema, como les decía, defino el problema, si es necesario lo divido en partes y si no, pues empiezo a hacer lluvia de ideas de las posibles soluciones. Aquí solo es escuchar, no importa todavía qué solución más loca diste o eso definitivamente no es posible, no. Aquí solo vamos a oír, a escuchar y a hacer lluvia de ideas de las posibles soluciones. Y luego ya vamos a la otra fase que se trata de evaluar esas soluciones en función de la consecuencia que va a tener esa solución. Yo tengo que saber que sea práctica, ¿verdad? Que sea aplicable, que sea realista. Ya todo eso lo vamos a ver en esta otra etapa, para que ellos mismos se acostumbren a que los problemas se resuelven de esta manera, ¿verdad? Primero tengo que entender el problema y no es que todo es un desastre o es que todo me sale mal o es que yo no puedo hacer nada. No, o sea, tenemos un problema específico, miremos de qué se trata, empezamos a encontrar soluciones y luego vamos a elegir algunas, ¿verdad? Para poder ir resolviendo el problema como tal. Y también saber que van a haber situaciones que definitivamente no está en sus manos resolver, ¿verdad? Todos como seres humanos tenemos situaciones en las que nos toca aceptar cosas que no nos gustan o que no queremos o incomodidades que no está en nuestras manos resolver por el momento, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que enfocarlo desde mostrarles y enseñarles que todos tenemos un cierto nivel de energía. Entonces, ¿en qué quiero yo usar esa energía? Si realmente vale la pena que estemos desgastándonos tanto en cierto nivel de energía en algo que no vamos a poder resolver o en alguien que no vamos a poder cambiar. O me quiero enfocar en lo que sí puedo cambiar y usar esa energía para enfocarme en las cosas que sí están dentro de mi área de control. Eso es en relación a esta pregunta. Ya vamos avanzando en las competencias que nos planteamos al principio. Ahora vamos a pasar a las preguntas que están relacionadas con la motivación. Jessica, los padres nos consultan sobre cómo intervenir de una forma adecuada. La pregunta específica es, ¿qué herramienta utilizar para ayudar a nuestros hijos desde pequeños con su inteligencia emocional? Con respecto a la pregunta número 7, ¿qué herramientas utilizar para ayudar a nuestros hijos desde pequeños con su inteligencia emocional? La inteligencia emocional, como hemos platicado, es un aprendizaje constante como cualquier otro, pero en el que en realidad para que nuestro hijo la adopte y la haga parte de su vida cotidiana, tenemos que involucrarnos al final todos los miembros de la familia. Entonces, esto tiene que formar parte de los hábitos, ¿verdad? En el que nosotros podamos expresar con palabras cómo nos sentimos, el que podamos identificar qué tipo de emoción estoy sintiendo y el que le podamos dar un nombre a esto, ¿verdad? Para que se logre mencionar de una forma más sencilla. Entonces, también poder pedir disculpas si en algún momento nos hemos equivocado, favorecer el respeto hacia nosotros mismos, ¿verdad? Y poder darlo a los demás es muy importante.
Y sobre todo también como padres, velar porque los niños estén recibiendo estímulos que les favorezcan para poder cultivar esta inteligencia emocional. Sobre todo verificar el tipo de programas que ellos están viendo, si es que están teniendo acceso a internet, qué es lo que observan. Recuérdense que ahora hay muchos influencers, por ejemplo, en los niños ya mayores o en los adolescentes y preadolescentes, en donde quieren ser como ellos. O sea, ¿qué tipo de mensaje es el que están recibiendo? Si bien es cierto, ustedes saben que hay muchos programas o muchas caricaturas que fomentan este respeto propio y el poder dar la mejor empatía hacia los otros, entonces verificar mucho que todos estos estímulos sean favorables, las lecturas, los amigos. También es muy bueno que nosotros como padres seamos anfitriones de algunas citas de juego para que podamos nosotros ir verificando cómo son esas relaciones con los demás y que podamos irle apoyando a nuestro hijo o hija a tener esa buena inteligencia emocional en la gestión de estas relaciones de amistad. Entonces, también es bueno que nosotros como padres nos proyectemos como seres humanos imperfectos, ¿verdad? Que están todos los días buscando la mejora y por lo tanto ellos mismos no se avergüencen de algunas emociones que sean más difíciles de gestionar que otras y pues a través del ejemplo. En esta competencia quiero comentarte, Celia, que nos escribió una madre de familia que también es maestra y su consulta es, ¿cómo puedo encaminar la inteligencia emocional en los niños de primaria mayor a partir de cuarto, quinto y sexto primaria? ¿Cómo puedes orientar a esta maestra, Celia? Es importante que como maestras, ¿verdad?, tengamos una buena relación con nuestros estudiantes. Definitivamente no es una relación de amigos, ¿verdad? Pero que sí sea una relación cercana en la que ellos puedan contar con nosotros, en que yo no puedo como maestra, yo no puedo ser psicóloga de todos mis estudiantes, pero sí puedo acompañarlos de esta manera en que ellos sientan esa apertura de que en cualquier momento pueden acercarse a mí y decirme, Miss, puedo hablarle después en el recreo o en algún momento que usted tenga libre, quiero contarle algo importante, ¿sí? Y a partir de ahí, enseñarles, lo primero es que nombren la emoción que tienen. Pueden usar el círculo de las emociones, ¿verdad? De Plutchik, para que ellos vayan reconociendo qué sienten y que nos cuenten esa situación por la que se sienten así, para que nosotros desde nuestra madurez de adultos podamos más o menos orientar qué es lo que está sintiendo y por qué lo está sintiendo así, ¿verdad? Que podemos preguntarles, ¿verdad? ¿Qué emoción estás experimentando? Luego, aceptarlo. Aceptar qué es lo que se está sintiendo, ¿verdad? Y no decir, pero es que a mí no me gusta sentirme así, o a mí no me gusta tener miedo, o a mí no me gusta sentirme enojado, ¿verdad? O a mí no me gusta, de alguna manera, sentirme triste. Qué horrible es sentirse triste, ¿verdad? Entonces, aceptarlo, aceptar la tristeza y también, ¿verdad? Decirles que vamos a elegir siempre una forma positiva de cuidarse, ¿verdad? Tenemos que saber que el autocuidado es bien importante, reconocer emociones, transitarlas, ponerle nombre, todo eso es parte de la inteligencia emocional, pero también el autocuidado, ¿sí? Que el saber que yo no tengo derecho de hacerle daño a nadie, pero tampoco a mí mismo. El respeto hacia mí mismo es fundamental también en el tema de la inteligencia emocional. Y por supuesto, ¿verdad? O sea, mencionar aquí como ese asterisco importantísimo de lo vamos a hacer sin juicios y sin categorizar, ¿verdad? O sea, no es como usted siempre está llorando por eso, o usted siempre se está quejando por eso, o usted siempre es el que todo lo exagera. No, ¿verdad? O sea, las emociones
todos las vivimos de formas diferentes y nos afectan cosas diferentes. Muchas de las emociones que tenemos, pues definitivamente están asociadas a los pensamientos que tenemos, al contenido de esos pensamientos, pero los adolescentes y sobre todo los preadolescentes, ¿verdad? Toda esta fase del desarrollo hormonal es bien marcada. Entonces ellos tienen picos emocionales bien elevados o bien profundos, ¿verdad? Entonces como docentes tenemos que saber que, que es normal que de repente se sientan así de intensos, pero entonces nosotros vamos a ser como ese factor regulador, primero de reconocimiento y de aceptación de que están sintiendo, de respeto, etcétera, pero también ese factor regulador que puede enseñarles cómo retomar la calma, ¿verdad? Que puede enseñarles qué es lo que pueden hacer en cierta situación. Ellos son los que proponen y nosotros solo vamos dándoles como la orientación y luego pues sí el validar, ¿verdad? Siempre validar qué es lo que están sintiendo para luego llegar al tema de la calma. Para abordar la competencia de la empatía, recordaremos una frase básica que la define, es ponerse en los zapatos del otro. Aunque claro, esto encierra mucho más. Las personas empáticas están en sintonía con las sutilezas del lenguaje corporal. Pueden escuchar el mensaje detrás de las palabras que se pronuncian. Y más allá de eso, tienen una profunda comprensión de la existencia y la importancia de las diferencias. Partiendo de esto, surge una pregunta para Jessica. Nosotros, como padres, como madres, ¿cómo podemos mantener la calma cuando nos enojamos con nuestro hijo pequeño? ¿Qué sugerencias podríamos dar al respecto, Jessica? En relación a cómo podemos mantener la calma cuando nos enojamos con nuestros hijos pequeños. Bueno, también tenemos que recordar que los berrinches son una manifestación de una emoción que los niños están experimentando y que al final ellos están en este proceso de poder gestionarlas de la mejor forma. Y si recordamos, pues todos nosotros hemos experimentado berrinches al inicio de nuestra vida, solo de que nuestros padres nos acompañaron de una u otra forma a poder lidiar con ellos, ¿no? Entonces, si queremos ser esos nuevos padres que educan a través del respeto, a través de el cuidado cariñoso, entonces vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma posible, evitando la violencia y demás, ¿verdad? Entonces, a partir de que entendemos que esa es una parte del aprendizaje de nuestras emociones, entonces vamos a tratar de desengancharnos de esta situación y de no tomarlo como un aspecto personal en donde el niño quiere hacer algo para que yo salga de mis casillas, sino que en realidad él está aprendiendo, al igual que yo también como padre estoy aprendiendo a lidiar con esta situación. Entonces sabemos que hay unos niños que van a ser más temperamentales que otros, puede que con mi hijo mayor no me haya costado tanto que con el menor o al revés, ¿verdad? Entonces, he ahí que por eso algunos representan mayor reto que otros, pero al final, como mencionábamos en otras preguntas que ya fueron resueltas, decíamos que nosotros como adultos también tenemos esa responsabilidad de ir midiendo cómo me estoy sintiendo en este momento y de saber que si yo ya estoy llegando a un punto en donde me estoy enganchando con la emoción y con la situación, entonces yo también necesito un tiempo fuera, yo también necesito de colocar algún ritmo o alguna música que logre desengancharme de ese estado emocional. También necesito momentos de relajación y de respiración, así me encuentre en calma, porque eso me va a dar a mí las herramientas para poder enfrentar situaciones de estrés como estas, ¿verdad? Entonces, también es muy bueno que nosotros contemos con una red de apoyo sólida y si tenemos hijos pequeños, sabemos lo demandante que es esto, entonces considerar y tener esta red de apoyo para que ellos lleguen en nuestro auxilio, en nuestra ayuda en el momento que nosotros ya necesitemos ese tiempo fuera
y que de igual manera el acompañamiento con el niño debe hacerse, ¿verdad? En este caso, si yo soy la mamá, pues necesito que el papá llegue y también me apoye en este sentido, así yo puedo ir y a realizar mi tiempo fuera. Entonces, también nosotros nos llegamos a agotar porque muchos de nosotros trabajamos también y realizamos otras actividades y a veces el cúmulo de estos estímulos se vuelven en una situación muy tensa. También entender esa parte humana nuestra o ese agotamiento. Nosotros también poder colocarnos siempre a un nivel de altura en donde podamos conversar bien con nuestro hijo y de hacerle entender en la medida de lo posible por qué no puedo cumplir con esta situación que me solicita. Porque si al final yo le digo no se puede porque yo lo digo, no le estoy dando ninguna explicación ni ningún chance a que comprenda. Entonces, tratar de darle las mejores explicaciones a un nivel que pueda asimilar lo que le estoy diciendo, ¿no? Y como decimos, si ya el berrinche se ha venido, entonces solamente esperar a que esto pase y ya después realizar las reflexiones que corresponden, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos en una posición de desesperación y de también gritar y de también sentirme enganchado con esto, entonces, o bien de rendir, de darme por vencido y complacer sus deseos, así no convenga en este momento, de romper las reglas para que no llore, eso también hace como le perjudica. Tal vez en este momento voy a tener calma, pero posteriormente en la vida de mi hijo van a venir momentos en donde el berrinche va a ser más elevado, porque si tú cediste en este nivel de berrinche, seguramente lo que tengo que hacer a la próxima es hacer un berrinche más grande para que tú cedas en este otro nivel, porque va a ser peor. Entonces, ceder creo que es uno de los errores más grandes que podemos tener si sabemos que la regla que estamos colocando debe cumplirse. Entonces, si tenemos dificultades con esto, solamente es entender que hay momentos donde voy a estar agotado o agotada y que tal vez me va a ser más complicado. Si necesito asesoría, es bueno buscar a un psicólogo del desarrollo, a un psicólogo infantil para que me pueda apoyar en mi situación específica, pero al final es entender que no debemos de sentirnos agobiados y abrumados, sino más bien buscar esos espacios de relevo, de calma y de también entender que yo necesito de este tiempo fuera como adulto. Gracias, Jessica. Ahora entendemos que es un proceso continuo el que debemos hacer para administrar nuestras propias emociones. Al respecto, Celia, me gustaría preguntarte en la dinámica familiar cotidiana, ¿cómo validar de manera correcta las emociones de nuestros hijos para que al momento de enfrentar un conflicto puedan acudir a nosotros, sus padres? Creo que este tema de validación es muy importante. Pues validar significa aceptar, ¿verdad? Escuchar sin juicios, como habíamos mencionado anteriormente. Esa escucha activa, esa empatía, esa postura de respeto hacia lo que nuestros hijos están sintiendo, ¿verdad? Entender y aceptar que se sienten así, definitivamente es lo más importante, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos en algún momento en que otra situación les ocurra, tengan la confianza de regresar a nosotros, ¿verdad? Y no de saber que ahí viene el sermón o que ahí viene el reclamo o que ahí viene el hubieras hecho esto, le hubieras dicho lo otro, porque te dejaste. ¿Por qué? Porque es que ellos no tienen nuestra capacidad todavía para resolución de conflictos o para tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Entonces, para eso estamos nosotros acompañando todavía esta etapa, para entrenarlos y que luego puedan ellos confiar en nosotros, ¿verdad? Que sepan que nosotros estamos para escucharlos y para acompañarlos en el proceso y que cuentan con nosotros, ¿verdad? Y que les digo, no, cuentan con nosotros en un plano de, ok, pensemos juntos, yo te voy a ayudar a reflexionar, voy a ver si necesitas ayuda o no. Y no como para que, bueno, yo le digo a mi mamá o yo le digo a mi papá y aquí
el mundo tiembla porque yo sé que ellos van a defenderme a mí con todo, ¿verdad? No, se trata de hacer ese rol adulto estable, equilibrado, que de alguna manera logre buscar la mejor solución desde el respeto, desde la asertividad, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos acompañar desde ese proceso de personas adultas, pues ellos van a aprender a resolver los conflictos también de una forma calmada, pacífica y en el que todos tengamos como que ganar, ¿verdad? No, no es el yo gano y tú perdés o yo pierdo y tú ganas, ¿verdad? Sino el gana-gana. Eso es lo que vamos a buscar siempre. En esta última competencia que denominamos habilidades sociales, vamos a profundizar. Sabemos que la pandemia nos dejó un déficit en el área y aquí tenemos varias preguntas al respecto. Roberto, los padres nos exponen que su hijo es muy solitario y quieren saber cómo podemos ayudarlo a que se integre a un grupo. Creo que debemos de saber identificar e ir conociendo cómo son nuestros hijos, porque a veces sí tendemos mucho a comparar que tal vez el mayor es un poco más extrovertido que el hijo menor o que el hijo en medio, y pretendemos que pues, todos nuestros hijos sean iguales, que tal vez todos nuestros hijos sean líderes, todos nuestros hijos les guste salir con sus amigos, pero hay diferencias que se van marcando dependiendo de la etapa de vida que ellos van teniendo. Recordemos que más incluso en la adolescencia, ellos van identificándose con un grupo con el cual se puedan sentir cómodos. Y no necesariamente, pues un adolescente tiene que tener 10, 15 amigos. A veces los adolescentes se sienten cómodos con 2 o 3 amigos, con grupos pequeños. Les gusta o se sienten más cómodos haciendo actividades, digamos, un poco más reservadas. Entonces, el ir conociendo primero a mi hijo adolescente me va a ayudar mucho a comprender si realmente hay una dificultad en las habilidades sociales o no. Cosa muy distinta es cuando ya ellos nos expresan que sí, digamos, les cuesta entablar una conversación, tienen como mucho miedo o temor de hablar en público o hablar con personas del sexo opuesto. Cuando esto se expresa, pues entonces también ya tiene que ser una luz de alerta para nosotros. O si tal vez en reuniones sociales nosotros vemos que sí tienen esta dificultad. Más, tampoco es como muy recomendable forzar, por ejemplo, a veces al integrarse a algún grupo, cuando esto no los va a hacer sentir cómodos, pero ¿qué es lo que nos va a ayudar? Como repito nuevamente, el ir conociendo cómo son nuestros hijos. Hay algunos que les gusta más pasar tiempo en casa, hay otros que les gusta un poco más salir, y los dos lados están bien, ¿eh? Pero como les digo, hay pequeñas como luces de alerta que son las que tenemos que identificar. Una era esta que mencionaba, si ellos lo expresan. Dos, si vemos que la dificultad va en distintas áreas y lo empieza a afectar en lo académico, en lo familiar, o que esta dificultad pues también le va trayendo problemas, como mencioné en algún momento, para expresar lo que siento o para poder integrarse y rendir académicamente. Entonces ahí sí ya podemos hablar de que hay que brindarle herramientas para desarrollar sus habilidades sociales, desde presentarse a sí mismo, poder identificar qué sienten los otros y qué siento yo, cómo comunicarlo, son cuestiones básicas que les van a ayudar a ellos a poder ir desarrollando estas habilidades poco a poco. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado hablar del bullying. Aunque se ha hecho un término bastante común, requiere un conocimiento detallado de qué es y cómo se evidencia en el ambiente educativo. Celia, ¿podrías ampliarnos este tema, ya que nos enviaron la siguiente pregunta? ¿Cómo puede tener inteligencia emocional un niño que es molestado por sus amigos? En relación al bullying, lo más importante es que las personas, ¿verdad? Que todos entendamos qué es bullying y qué no es bullying, ¿verdad? O sea, el saber que el bullying es una conducta consciente, reincidente, hostil y agresiva hacia otros, ¿verdad? Entonces,
No se trata, por ejemplo, solo de me empujó un accidente o me mira feo o me dijo tal y tal cosa o no me incluyen en su grupo. Eso no es bullying, ¿verdad? Tenemos que saber que debe haber un patrón, que sí hay conductas agresivas, directas, ¿verdad? O que en las que se marca como ese dominio, ¿verdad? O esa necesidad de poder sobre el otro, que de alguna manera se somete, que pueden ser conductas agresivas, físicas, directas, o pueden ser también psicológicas, ¿verdad? Pero para que sean psicológicas, tenemos que definirlo, por ejemplo, como esparcir rumores o hablar mal de esa persona directamente para dejarlo mal visto, ¿verdad? El acosar a alguien por su religión, por su sexo, por su género, por su situación económica o incluso por su discapacidad, eso sí es bullying. El hacer gestos groseros de manera repetitiva y aparte directa, ¿verdad? O sea, bien intencional, ¿verdad? De forma muy intencional. Y o como les decía, ¿verdad? El sacar ventaja de poder sobre alguna persona. Eso sí es bullying, ¿verdad? Ahora, como les digo, siempre en el tema del bullying lo que se busca es degradar, aterrorizar, aislar a esa persona, ¿verdad? Explotar a esa persona o negarle su capacidad de respuesta, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de diferencias, por ejemplo, diferencias de pensamiento, diferencias de opinión, o que definitivamente mis intereses ya no van acorde a los tuyos, ya tú y yo ya no tenemos como nada en común, nada que me importe, ni valores, ya mis necesidades no tienen nada que ver con las tuyas, eso es un conflicto. Pero eso no es bullying, eso es lo que tenemos que saber identificar, ¿verdad? Si es algo como un patrón de violencia directa contra esta persona, de cualquier tipo de violencia, pues entonces sí es bullying. Y ahí lo que tenemos que identificar es que deben haber canales de comunicación entre nuestros hijos y entre nosotros, ¿verdad? También a nivel escolar, que los canales de comunicación sean abiertos y no, por ejemplo, no, no, no querer anular o reprimir esa opinión o esa queja, ¿verdad? Porque realmente tenemos que observar y saber de qué es que estamos hablando. Si es de un conflicto entre pares, ¿verdad? O si ya es bullying como tal. Identificar también es bien importante identificar como estos tres factores, ¿verdad? Primero está el bully, que es esa persona que hace bullying a la otra persona, que es la víctima. Está el bully, la víctima y los espectadores, ¿verdad? Reconocer que al final el bullying se sostiene por el tema de los espectadores, porque al final todos saben qué es lo que pasa, pero todos tienen miedo de decir. Entonces, saber reconocer que eso no está bien, que eso es bullying como tal, que ellos identifiquen lo que sí es y lo que no es y que se haga algo, ¿verdad? Que las instituciones y los padres de familia tomen cartas en el asunto, porque sí es algo bien delicado que se tiene que hablar y para lo cual, como les digo, tienen que haber canales de comunicación bien claros en el tema. En relación a la pregunta, ¿cómo podemos manejar el tema del bullying desde la inteligencia emocional? Una de las armas más fuertes que los padres tenemos para con nuestros hijos es el poder reforzar la seguridad en sí mismos, el autoconocimiento y la autoestima, porque a través del fortalecimiento de estos pilares estamos marcando un precedente sobre lo que nuestros hijos merecen en el trato. Ellos van a saber cuál es el trato respetuoso y van a saber poner límites cuando este trato no sea acorde a lo que nosotros les hemos enseñado y a lo que ellos están acostumbrados a recibir. Si en casa los niños están acostumbrados a los gritos, a las exigencias,
a las amenazas, entonces ellos van a considerar que otros, si otros los quieren tratar de esa manera, es totalmente normal. Mientras que si nosotros les acostumbramos a relaciones basadas en el diálogo, en los acuerdos, entonces es lo que van a querer replicar más adelante. Entonces, el poder recalcar siempre, desde que nuestros niños son pequeños, en los cuentos, en los programas, en las canciones, etcétera, en todos los ambientes, que todos merecemos respeto. Y de la misma manera que yo debo respetar a otros, otros me deben respetar a mí, ¿verdad? Estos elementos precisamente le van a hacer a nuestro hijo poder identificar cuando otro niño u otro joven no lo trate de esta manera, y entonces cuando él se sienta incómodo o que otro le está tratando de forma abusiva, va a tener, como decimos que vamos a fortalecer esta seguridad, entonces va a tener el valor de denunciar este tipo de tratos, porque también es importante que los padres tengamos esta línea de comunicación y de confianza para poder estar verificando que nuestros hijos puedan recibir ese trato y darlo también, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente, ser estas personas o estos papás que pueden ser anfitriones de algunas citas de juego para poder verificar que la relación que tenga con sus otros amigos sea sana, sea buena, y a que a pesar que hayan discusiones, llegan a acuerdos o logran solventarlo. Realmente en muchas de las discusiones de los niños, a veces son los padres los que terminan en peleas o en discusiones mayores, cuando los niños a veces logran resolverlo más rápido. Entonces, esa es como más la naturaleza de un niño o una niña. Pero cuando un niño está sufriendo bullying, lo más importante es que logre identificar aquella relación que no está siendo respetuosa y sana, y que pueda dirigirse a los adultos de confianza para poder detener esta situación. Y sobre todo verlo desde el punto de vista de la compasión, porque muchos de los niños que están en este tipo de conductas es porque están replicando algún abuso, o que al final están gestionando mal una emoción o no están recibiendo un tipo de apoyo, ¿verdad? Y de repente hay otro hermano mayor que les está causando este abuso verbal, o sea bien alguien cercano. Entonces, desde el punto de vista de la compasión, tratar de entender que hay otros que pasan por otras dificultades, sin embargo, saber poner límites de respeto para mi persona. Recibimos preguntas también de los adultos que les preocupa tener una buena salud emocional en el ambiente laboral. Tratamos de resumirlas en la siguiente pregunta. ¿Cómo gestionar las emociones frente a los vampiros emocionales en el trabajo? Jessica, sé que tu ambiente laboral implica capacitación de personal. ¿Podrías darnos tu punto de vista al respecto? En relación a esta pregunta, nosotros como adultos también podemos mejorar en nuestras habilidades de inteligencia emocional, y esto lo estamos haciendo día con día. Existen personas sin duda que están en una sintonía diferente a la nuestra, y pareciera pues que estas personas se esfuerzan en hacer que los demás también desentonen de este equilibrio que están tratando de guardar y de este bienestar. Entonces, para estas personas, pues es adecuado que nosotros entendamos desde un punto de vista de la compasión, entender que todos a veces estamos pasando por momentos de vida diferentes, y que al final esto nos hace llevar como una carga diferente también. Entonces, muchas personas están pasando por dificultades, y si el exterior de su experiencia de vida se está tornando complicada, absorben esta situación y al final es lo mismo que van a replicar en otros ambientes. Hay personas que no logran hacer la diferencia entre los problemas que tienen en un ambiente, los llevan a otros, ¿verdad? Entonces, esto se vuelve complicado para alguien que está tratando de realizar las cosas de la mejor manera, pero tenemos estos compañeros a los cuales a veces son como difíciles de poder realizar
el trabajo y demás. Entonces, como en todo, lo que debemos de tratar de hacer es no engancharnos en este tipo de relaciones complicadas y considerar que la persona no tiene algo específico contra mí, porque puedo observar a la persona y darme cuenta que así mismo se comporta con otros o replica este tipo de respuestas abusivas o demás con otras personas y no específicamente tiene que ver con algo que yo haga o que yo diga, sino que es algo de la persona en realidad o del momento por el que está atravesando. Entonces, el desengancharme me va a permitir ver la situación desde una perspectiva más lejana y al final también me va a poder ayudar a no considerarlo como algo en contra mía. También entender que muchas personas pues están tratando de satisfacer sus propias situaciones y que pueden no darse cuenta de las necesidades que tienen otros, ¿verdad? Es una falta como de autogestión. Y como decía Víctor Frank, que era uno de los psicólogos, de los doctores y psiquiatras más reconocidos, nos dice, cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos, el reto consiste en cambiarnos a nosotros mismos, porque muchas veces lo que queremos es cambiar el resto de las personas para poder cambiar nosotros. Sin embargo, la única forma de poder mejorar alguna situación no es esperar a que cambie el otro, sino que empezar a hacer pequeños pasos con nosotros mismos. Entonces, si nosotros ya nos sentimos irritables ante cualquier situación, debemos de buscar actividades que nos ayuden a liberar el estrés, ¿verdad? Para no tener este cúmulo de situaciones que nos perjudiquen, porque a veces con algún evento ya es suficiente como para poder desembocar en una ira. Entonces, también es importante que seamos de esas personas que marcan límites con respeto, porque no podemos permitir que otras personas se quieran aprovechar de nosotros también, ¿verdad? Y utilizar, como decíamos, todas las técnicas que hemos mencionado para niños y jóvenes, pero que también siguen siendo muy útiles para nosotros como adultos, porque estamos en este proceso de poder ser mejores, de saber que tenemos estos errores como humanos y que en un momento puedo haber perdido el control, pero recuérdense de que tengo esta capacidad de reflexionar y de mejorar y que también nuestros hijos nos conozcan con estas imperfecciones para saber que está bien cometer estas caídas en algún momento, pero que de aquí en adelante tengo que tratar de mejorar y de tener mejores habilidades de inteligencia emocional. Muchas gracias. Llegamos al final de este conversatorio y agradezco el tiempo y la experiencia que tanto Jessica, Roberto y Celia nos brindaron como profesionales en la materia. Si desean contactarlos para ampliar sobre el tema o pedir alguna orientación, les compartiré en este momento sus datos para que puedan seguirlos y también escribirles. También podrán ver el chat de este evento, el enlace que los dirigirá a la revista Positiva. En su segunda edición está dedicada a la inteligencia emocional. Esperamos que sea un material de apoyo que puedan compartir y dialogar en casa. Asimismo, encontrarán el enlace de la asistencia. Esto es exclusivamente para los padres de familia del colegio, ya que su participación en este evento se tomará en cuenta en el récord de asistencia de las escuelas para padres que el colegio promueve y que tendrán diploma de participación al concluir el ciclo escolar. Esperamos que el conversatorio haya sido de su agrado. Pueden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal para tener acceso a más temas como este u otros de interés que desarrollaremos próximamente. Que tengan un excelente fin de semana.